Qué privilegio, iglesia, poder estar con ustedes con una enseñanza más de parte de Dios. Qué bendición poder cantarle a ese Dios poderoso, a ese Dios maravilloso, a ese Dios único. Dice la palabra que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y qué lindo es poder concentrarnos y poder permitir que el Espíritu Santo nos llene, nos ministre y nos enseñe. Y este es tiempo para enseñanza. Es el tiempo de una palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros. Hoy quiero hablar sobre nuestra casa. Y he titulado esta enseñanza, Abre tu casa a la palabra. Voy a leer un par de versículos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 35 y 37. Y dice la palabra del Señor. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Esta palabra, de pronto, en lo que acabo de leer, en ningún momento menciona la palabra casa, ¿cierto? Pero ¿por qué quiero hacer una introducción a través de ella? Porque el Señor Jesucristo nos está exhortando a que vayamos a la mies. Si tú eres conocedor de la palabra, o si estás empezando a caminar con el Señor, si aún esta es la primera vez, es para ti también. Porque nosotros debemos empezar a cumplir el mandato del Señor desde el primer momento que lo aceptamos. Y aquí el Señor Jesucristo dice la palabra que recorría por todos los pueblos y aldeas enseñando la palabra, enseñando las buenas nuevas del reino, sanando a todos los enfermos, toda dolencia. Pero que al ver tantas multitudes, porque imagínate cuántas multitudes saldrían al encuentro del Señor Jesucristo, Él tuvo compasión de ellas. Porque empezó a mirar la necesidad de las personas. Empezó a mirar la necesidad de cada uno de ellos. Y veía que no eran solo 5 personas las que tenían necesidades, sino muchas. Multitudes, dice acá la palabra. Y también dice la palabra que Él tuvo compasión de ellas. Y que le dijo a los discípulos, la mies es mucha. Mira toda la mies. Mira todo esto. La mies es demasiada. Así que rueguen a ese Dios para que envíe obreros a recoger esta mies. La cosecha es abundante, pero hay pocos obreros. Hoy el Señor también te está diciendo a ti, la cosecha es abundante, pero hay pocos obreros. Así que hoy, querido amigo, querida amiga que estás escuchando, que estás viendo este servicio, esta palabra hoy es para ti. Esta palabra es para mí también. Aquí el Señor nos está diciendo, vayan a recoger esa cosecha porque es abundante. ¿Ustedes creen que ahorita hay menos necesidad que cuando estaba el Señor Jesucristo? Cada día vamos a tener necesidad. Cada día este mundo va a tener necesidad de la palabra de Dios. Cada día son más las personas que están teniendo dificultades, enfermedades, situaciones de catástrofes naturales, muchas situaciones. Y Dios está ahí para consolar. Pero si nosotros no llevamos la palabra de Dios, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Pues hoy te quiero animar
para que te le apuntes a ir a recoger esta cosecha de parte de que tiene Dios. Esta cosecha que Dios quiere que tú seas parte para recogerla. Hoy el Señor está llamándote a ti que caminas con Él, a ti que lo estás conociendo, para que vayas y des de lo que ya Él te dio a ti, para que lleves las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas del reino. Dios te está llamando a ti. Y vamos a mirar el tiempo de la pandemia, ¿cierto? Posiblemente tú me podrías decir, pero mira, Rubén, ahorita no podemos salir, ahorita no podemos ir a predicarle a otros, porque por el tema de la pandemia no nos dejan. Pues yo te quiero decir que hay otros medios, ¿cierto? Está el internet, como estamos haciendo ahorita nuestros servicios. Y no somos los únicos. Miles de iglesias a nivel mundial han tenido que hacer sus servicios por internet. Pero también está mi familia en mi casa. También posiblemente están mis vecinos, amigos, 1, 2 personas que puedes invitar a tu casa y que la palabra de Dios sea instruida a partir de ese lugar. Entonces, aquí hay una importancia grande de poner nuestra casa a disposición para instruirnos y poder instruir a otros en el crecimiento de la palabra de Dios. Es tu casa. Es ese sitio maravilloso donde habitas, donde tú puedes empezar a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. No solo es instruirte tú, sino es también ayudar a instruir a otros. Una de las cosas por las cuales es bueno hacer esto es que tal vez en tu casa hay más confianza con tu familia. Mira, yo podría decirte, Paula, invítame a tu casa. O perdón, lo contrario, Paula, ven a la iglesia. Y Paula es una persona nueva que acá está conociendo hasta ahora del Evangelio. Y Paula va a tener temores. En la enseñanza pasada yo les contaba sobre esto, ¿cierto? Sobre aquellos temores que se van metiendo en nuestra vida, temores a que la familia me rechace, a los amigos, bueno, muchas cosas de estas. Entonces posiblemente Paula va a tener temores porque va a decir, no, yo irme para una iglesia todavía creo que no estoy preparado para eso. Pero si yo le digo, Paula, yo quiero ir a tu casa a enseñarte. Entonces Paula dice, listo, pero no solo voy a hacer yo. Voy a decirle a mi esposo, voy a reunir a mis hijos, porque yo quiero que la palabra de Dios me instruya. Entonces hay más confianza, ¿cierto? Paula tiene más confianza en su casa que de pronto viniendo a la iglesia de inicio. Entonces, eso mismo pasa también con los vecinos o con la demás familia de Paula. Si Paula llega y les dice, bueno, familia, yo necesito que se alisten porque mañana nos vamos para la iglesia. ¿Qué van a decir los familiares? No, yo por ahí no voy. No, que van a empezar a poner muchas excusas, ¿cierto? Pero si tal vez Paula les dice, yo quiero que oremos aquí en nuestra casa, entonces va a venir una persona de la iglesia que nos va a ir dando una instrucción, de pronto ellos van a empezar a disponer su corazón. ¿Para qué? Para que conozcan las buenas nuevas, para que conozcan la palabra de Dios. Así que, amigo, hoy es tiempo de que empieces a recibir instrucción. ¿En dónde? Posiblemente en tu casa también.
Acordémonos que nosotros en nuestra iglesia estamos promocionando los cultos en casa, ¿cierto? Vamos a ir contigo, a enseñarte, a guiarte. Queremos estar allí con tu familia. Ahorita aprovechando que todavía no podemos hacer reuniones en la iglesia de 20, 30, 40, 50 personas y que esto va a ir gradualmente, tal vez es muy... Hay iglesias, como lo decía, que tienen templos muy grandes y van a poder reunir un número de personas, pero otros no. Entonces, aprovechando esto, mientras se normaliza todo este tiempo de pandemia que no sabemos cuándo pase, si 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. ¿Por qué no te instruyes en tu casa? Si hay siervos que quieren hacerlo, que quieren ir a darte esa instrucción. Así que hoy te invito para que tú abras las puertas de tu casa. Abre tu casa a la palabra de Dios. Hay un ejemplo en Hechos 10. Ustedes, no lo voy a leer, voy a más o menos a parafrasearlo un poco. Pero Cornelio era un oficial romano. Y este hombre era piadoso, dice, todo el capítulo de Hechos habla de esta situación. Y él, en sus plegarias, en sus ofrendas que hacía, un día le fue revelada la palabra y se le dijo, Cornelio, el Señor ha escuchado tus oraciones, tus súplicas y tus ofrendas han subido delante de él. Y en este mismo capítulo entonces, a Pedro, también el Señor se le revela a Pedro, para que Pedro fuera la persona que llegara a la casa de Cornelio y le llevara el evangelio. Pedro no podía creer que un gentil también estuviera en los planes del Señor, su salvación. Pero Dios, a través de una visión de alimentos puros e impuros, le muestra a Pedro que lo que Dios crea, el hombre no lo tiene por qué rechazar. Y asimismo, es como le hace entender a Pedro que él tenía que ir a la casa de Cornelio. Y entonces, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, empieza a predicar. Ambos cuentan cómo el Señor se reveló a ellos. Y Pedro, fascinado por la forma como Dios obra, empezó a predicar. Pero quiero decirte algo, Cornelio no estaba solo en la casa. Cornelio había invitado a su familia, tal vez parientes y amigos cercanos. No nos dice cuántas personas habían ahí, pero sí dice que había un número de personas. Un número de personas entre familiares, parientes y amigos cercanos. Y dice que todos creyeron. Y cerrando el capítulo 10, dice que fueron bautizados porque creyeron la palabra de Dios. Y tal vez no fue la única reunión que se hizo en la casa de Cornelio. Posiblemente de ahí en adelante, Cornelio siguió preparándose, siguió conociendo más el evangelio, siguió llevando a otros a su casa para que la palabra se predicara allí. Entonces, hay bendición. Si tú aún no has abierto tu casa a la palabra de Dios, es tiempo que lo hagas. Te vas a dar cuenta cuánta bendición va a haber en tu vida por el hecho de abrir tu casa a la palabra. Por el hecho de estar disponiendo ese aposento donde tú moras, donde tú vives, para que la palabra de Dios se predique allí. ¿Dónde empezó la iglesia? La iglesia no son 4 paredes. La iglesia no es un local. Eso es un lugar de congregación, un templo. Una iglesia local es eso, un local simplemente. La iglesia eres tú.
Y por eso, como iglesia, nosotros debemos predicar en todo tiempo. La iglesia soy yo. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y como iglesia, pues el Señor manda que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque dentro de la congregación vamos a recibir más instrucción. Porque unidos podemos orar los unos por los otros. Porque esa familiaridad nos va a hacer crecer. Pero si no hay local ahorita, ¿cómo lo hacemos? Pues abriendo nuestra casa. Cuando Jesús partió, los discípulos se reunían en casas. Iban a la sinagoga, al templo, recibían instrucción también de los sacerdotes, pero ellos se empezaron a reunir en sus casas también. Aparte también, acordémonos que hubo una persecución de la iglesia primitiva. Y ellos tenían que esconderse y pues no podían abrir un lugar donde estuvieran muy expuestos al público porque podía haber una situación de enfrentamientos, de encarcelamientos, aún de muerte. Entonces, una de las formas era abrir su casa para las reuniones. ¿Qué puede estar pasando ahorita? Miren, esto de la pandemia es un síntoma más de que va a haber persecución para la iglesia. Esto de la pandemia es una muestra más de que los gobiernos y que el enemigo se está confabulando para que la iglesia del Señor se estanque. Pero vuelvo y te digo, si la iglesia del Señor fueran 4 paredes, fueran unas casas, pues con lo que pasó de la pandemia, que no se han podido abrir muchas, hasta ahora se están reiniciando 6 meses cerradas las iglesias, o cerrados los templos, perdón, pues tal vez diríamos, uy, sí, el enemigo cumplió su cometido y la iglesia se acabó. Pero vuelvo y te animo, mi querido amigo, mi querido hermano que me escuchas, que me ves. La iglesia del Señor somos nosotros y no nos han callado. Todavía aquí en Colombia, sobre todo que es un país libre, podemos expresar nuestra fe y compartirla con otros. Aún a nosotros no nos han callado la boca. ¿Sí? Entonces es tiempo de que lo hagamos, de que prediquemos. Entonces, en tiempo de pandemia, si tú no puedes ir a la casa, perdón, al local, aún, pues abre tu casa. Celebremos juntos, allí donde tú vives. Invita a tu familia, a esa familia que tú tienes ahí. No necesitas llenar tu casa. No, porque por precaución no lo vamos a hacer de esa manera. Pero si hay 2, 3 personas, podemos todos celebrar juntos, compartir las buenas nuevas y aún multiplicarnos, porque esas personas pueden empezar a abrir sus casas para que otros puedan conocer las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, el Señor, como lo dije hace un momento, después de su partida, les dio unas instrucciones a los discípulos y la iglesia del Señor empezó a aumentar. Dice la palabra en Hechos, ¿cierto? Allí en Hechos 2, cuando Pedro hace su primer discurso, Hechos 2, y él dice que ese día Pedro, el día de Pentecostés, ese día Pedro hizo su primera predicación y que nomás ese día se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Entonces, imagínate toda la bendición que hay para nosotros simplemente por obedecer el mandato del Señor. Por ir y predicar las buenas nuevas. Por ir y compartir, recibir instrucción, pero no quedarme con esa instrucción para mí, sino llevarla a otros. Abrir mi casa para que otros puedan venir y conocer también las buenas nuevas del Evangelio. Hechos 5:42 dice, y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías.
de casa en casa, predicaban. Ellos no dejaban de enseñar. Iban casa tras casa compartiendo el mensaje del Señor. Hechos 6:7 dice, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Imagínate esto, la misma tradición, los mismos sacerdotes con su tradición veían que verdaderamente era palabra de Dios y empezaban a obedecer de acuerdo a la fe y de acuerdo a lo que predicaban los discípulos. Entonces, cuando la palabra de Dios se difunde, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros disponemos nuestra casa, va a haber un aumento también. Más personas van a conocer de ese Jesús milagroso, de ese Cristo resucitado, de ese Mesías, el que vino y entregó su vida por ti y por mí. No te quedes con eso. Eso no es solo para ti. La salvación es para todos. Pero Dios quiere que tú compartas tu fe con otros. Entonces, aquí hay un crecimiento maravilloso. Dios da un crecimiento también a su iglesia. ¿Quién más lo practicó? El apóstol Pablo también lo practicaba, ¿cierto? Dice Hechos 20 al 21, dice. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas, a judíos y a griegos, les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. ¿En dónde? En las casas. Entonces, aquí vemos los ejemplos de los apóstoles. Ellos recibieron una instrucción de parte del Señor. Y el Espíritu Santo empezó a animarlos a ir en los diferentes pueblos, en las diferentes ciudades, pero ir a sus casas, ir a las casas de las personas, para que la palabra entrara en las casas, para que no fuera solo una persona y esperar en el templo a ver quién llega y entonces, le predicamos esta semana a 20, pero a la iglesia solo llegaron 2. No, le predicamos a 20 y ellos abrieron sus casas y ya no son 20, sino ya son 100. Y ya mañana son 1000 y ya la otra semana van a ser 3000. Eso es lo que quiere el Señor. Acordémonos que el Señor vino con un propósito. Y el propósito es que esta humanidad sea salva. El propósito es que cada uno de nosotros sea salvo y esté eternamente con Él. Pero ¿cómo podemos lograrlo? Pues compartiendo mi fe. Esa fe que me salvó, esa fe que me amó, esa fe que hoy profeso, yo tengo que ir y dársela a otros para que ellos también crean en ese Dios todopoderoso, en ese Dios al cual le levantamos nuestros brazos, le cantamos, lo adoramos, ese Dios vivo, ese Dios que va a hacer realidad sus promesas en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos. Y el Señor Jesucristo, antes de los apóstoles estuvo el Señor Jesús, ¿cierto? ¿Ustedes creen que Él no hizo también la tarea? Nosotros no predicamos algo que no hayamos visto en el Señor Jesús. Los evangelios cuentan la vida del Señor Jesús, pero Él mismo fue el que nos dio instrucción de ir a las casas a compartir el mensaje. Mateo 9 del 10 al 13 dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús le contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto.
Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces Jesús estaba comiendo con Mateo. Estaba en la casa de Mateo, un recaudador de impuestos. Y muchos pecadores llegaron ahí. Y él le predicó. Pero los religiosos de la época, ¿qué decían? Uy, el maestro comiendo con pecadores. Si él se diera cuenta quiénes son estas personas, saldría de ahí. No, él lo conocía, él sabía qué tipo de personas eran. Pero si él no hubiera llegado a la casa de Mateo, si Mateo no hubiera abierto su casa, tal vez muchas personas que estaban ahí no hubieran recibido la salvación. Pero Mateo dispuso su casa para que el maestro entrara y predicara. ¿A quién? A los perdidos. Vuelvo y te comparto. Si tú ya recibiste la salvación, no te quedes callado. Tienes que compartir tu fe. Tienes que predicar a otros de Jesús. Porque a ti se te van a pedir cuentas también. Y si ahoritica no hay forma de salir y de andar por de pronto en la calle compartiendo nuestra fe con otros, pues es tiempo de que abras tu casa y empieces a invitar para que en tu casa haya la instrucción de parte de Dios. Mira el ejemplo del Señor Jesucristo. Él fue el primero que nos enseñó a ir a la casa. Entonces, llevó una palabra de arrepentimiento en las casas. Él iba a las casas y predicaba que se arrepintieran porque el reino de los cielos está cerca. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Pero también en las casas hubo milagros, ¿cierto? Él también hizo milagros en las casas. La palabra también en Mateo, ahí más adelantico, versículo 23 al 26, habla de un milagro que hizo con la hija de Jairo, ¿cierto? Un principal de la sinagoga. Dice, cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo, váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. ¡Qué bendición! Ahí hay un milagro físico, un milagro en el cual Dios levantó a una niña que ya estaba muerta. Pero ¿cuántos milagros, dice el Señor, que nosotros haremos también? El solo milagro de la salvación, que tú abras tu casa y tu familia conozca del Señor, ese es el primer milagro que quiere hacer Dios en la vida de estas personas. Aún si tú estás viendo esta enseñanza por primera vez, empieza a meditar en esto que el Señor te dice hoy. Él quiere darte la salvación. Él quiere que tú abras tu casa para que entre la salvación a ella. Y no solo a ti, sino a tu familia también. En una casa el Señor celebró la cena, ¿cierto? En una casa el Señor fue con sus discípulos y tomó la cena. Compartió el pan. Hechos 2 también dice que las personas que se convertían tenían todas estas cosas en común. Compartían los unos con los otros. Disfrutaban, había esa hermandad. Y esto también es lo que Dios hace a través de nuestras casas. Que haya hermandad, que haya disposición entre las personas, que el amor empiece a crecer como hijos de Dios que somos todos. Propósitos para esto. Dios, abrir las puertas para la salvación abrir las puertas para la salvación de nuestras familias, amigos, vecinos, etcétera. Cuando tú abres tu casa, estás abriendo una posibilidad para que tu familia,
tus amigos cercanos, tus parientes, tus vecinos, pueda llegar la salvación a ellos. Ahí está el ejemplo de Cornelio. Mis hermanos, yo no les estoy hablando cosas que me estoy imaginando acá, ni que estoy inventándome. Miren la historia de Cornelio en Hechos 10. Solo por un anhelo de él, de abrir su casa para que la palabra llegara, Pedro predicó y ese día se convirtieron muchos al Señor. Abrir las puertas para la salvación de tu familia, de tus amigos, de tus vecinos. Ese es el principal propósito de esta enseñanza que hoy el Señor te está dando. Abre tu casa a la palabra. Enseñarles a empezar a llevar una relación con Dios. A través de ir a tu casa, de que tú permitas ese trabajo en tu casa, vas a empezar a aprender, vas a empezar a llevar una relación con Dios. Vas a conocer cómo es llevar, cómo es orar, cómo es buscar la palabra de Dios. Cuando tú abres la casa para que entre la palabra, vas a empezar a conocer ese Dios maravilloso, ese Dios que hace milagros, ese Dios que da palabra de arrepentimiento. Otro propósito de abrir la casa para la palabra es que Dios quiere edificar a los santos. Efesios 4:12 dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador y Señor, ya eres apartado. La palabra santo significa apartado. Y Dios quiere edificarte. Dios quiere que tú crezcas en el conocimiento de la palabra. Y este propósito también se cumple al abrir tu casa. Y volvemos a hablar del crecimiento. Hechos 5:14 dice, y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Dios quiere que toda esta humanidad se salve. Dios quiere que tú seas esa herramienta útil en sus manos. Dios quiere que tú vayas a compartirle a otros. Ese amigo, esa amiga, ese familiar, aún tu esposo, tu esposa, esas personas que aún tienen temor de acercarse posiblemente a un local, tal vez pueden tener confianza cuando tú les dices, vengan, vamos a hacer una reunión aquí en la sala. Va a venir una persona de la iglesia a compartir un mensaje con nosotros. Así que no te niegues. No niegues la posibilidad de que otros lleguen a conocer esto que ya tú conoces. Esto que el Señor ya te ha dado. Quiero, para ir finalizando, leer una porción de la palabra en Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Dice la palabra: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que allí había un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico.
Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso Jesús se adelantó, por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poderlo ver, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hermano, amigo que me escuchas, hoy ha llegado la salvación a tu vida. Posiblemente tú seas ese Zaqueo. Posiblemente tú seas este Zaqueo, esta persona que está esperando esta salvación. Pero también posiblemente tú seas esta persona que ya conoces del Señor y hay un Zaqueo esperando que tú vayas a su casa a predicarle las buenas nuevas. Hoy te hablo a ti. Si aún no conoces al Señor Jesús, si esta palabra hoy te ha tocado, hoy es tiempo de tu salvación. Abre tu corazón en este momento y dile al Señor: aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente creer en tu corazón que Jesús es el Señor, que Jesús es tu Salvador, y confesarlo con tu boca. Zaqueo abrió su casa y la salvación entró ese día a la casa de Zaqueo. Hoy tú tienes que confesarlo con tu boca para que la salvación entre a tu vida, pero también que la salvación llegue a tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque tú vas a ser la herramienta que Dios va a usar para llevar a tus familiares, para llevar a tus vecinos a los pies del Señor. Así que yo te invito para que ahí donde estás le digas al Señor Jesucristo que quieres que Él gobierne tu vida. Cierra tus ojos y repite después de mí esta oración. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Salvador y Señor. Hoy reconozco que soy pecador. Gracias por tu perdón en la cruz. Gracias porque en la cruz llevaste mi pecado, llevaste mi iniquidad. Perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Nunca lo borres de ahí. Y enséñame a obedecerte, a caminar contigo en fidelidad. Señor, yo quiero abrir mi casa para que tu palabra entre a gobernarla, para que tu palabra gobierne mi vida. Ayúdame, Señor. Gracias por el regalo de la salvación. Amén y amén. Te doy la gloria y la honra a Dios, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Quiero orar por ti y quiero orar por las personas que hoy están escuchando esta enseñanza y que el Señor ha tocado las vidas de ellos para reflexionar sobre esto. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque hoy ha llegado la salvación a muchas personas.
Pero gracias también, Señor, porque hoy a través de esta enseñanza nos estás animando para que abramos nuestras casas y muchos más familiares, amigos, vecinos puedan conocerte, Señor. Permítenos obedecer este mandato, Dios, y ayúdanos a caminar fielmente y a seguir, Señor, tu instrucción. Gracias porque recibimos ejemplo de Cristo. Él fue a las casas a predicar de arrepentimiento, aún hizo milagros, asimismo los apóstoles, y tú añadías cada día los que habían de ser salvos. Hoy te pido, Señor, porque a esas personas que has añadido hoy, Señor, las respaldes, les guíes y les permitas, Señor, seguir el ejemplo de todos nosotros de predicar el Evangelio. Gracias, amado Rey. En Cristo Jesús, guárdalos, fortalécelos, dales el ánimo, Señor. Y permítenos a nosotros también ayudarlos en este proceso, Señor. Si tú nos quieres usar, aquí estamos nosotros, dispuestos también a ir a compartir con ellos lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Amén y amén. Quiero orar por las finanzas, darle gracias a Dios porque hay provisión de parte de Él para cada uno de nosotros. Y antes de orar, quiero leer un versículo en Primera de Crónicas 29:14. Dice la palabra: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que hemos dado, de ti lo hemos recibido. Gracias por ofrendar. Gracias por esa ofrenda generosa. Pero este versículo también nos enseña de que nosotros no le damos a Dios de lo que nos sobra. Que Dios no es que necesite nuestros recursos. Nosotros le damos a Dios, pero porque Él ya nos dio primero a nosotros. Dios ya te bendijo con un trabajo. Dios ya te bendijo con una provisión. Y de eso sacamos nosotros nuestra parte y generosamente damos al Señor. Así que quiero orar por las finanzas, pero también quiero pedirte, si tú no sabes y no tienes claro por qué dar una ofrenda, pues no lo hagas. Pero gracias a cada una de las personas que ofrenda para la obra de Dios. Ahí están nuestros números de cuentas. Si tú quieres apoyar nuestro ministerio, damos gracias a Dios por tu vida. Pero también tal vez tú lo llevas a tu congregación. ¡Qué bendición! Pero espero que esa ofrenda venga de un corazón alegre, glorificando a Dios con este acto también. Oremos por esas finanzas. Padre, te quiero dar gracias por las finanzas de cada una de las personas que ven, Señor, y que están pendientes de nuestra congregación. Gracias porque tú provees a través de los hermanos para que tu obra se sostenga, Señor. Padre, nosotros no te damos porque tú necesites, te damos en agradecimiento, Señor, porque tú ya nos has bendecido, Señor. Y tú das pan, Señor. Tú das bendición hasta que sobreabunde cuando nosotros también somos fieles a ti, Señor. Aún así no fuéramos nosotros fieles, tú permaneces siempre fiel, Señor. Hoy te doy gracias por cada una de estas personas. Mira, Señor, que sus alacenas estén llenas, que haya trabajo en sus casas, Señor, en sus vidas. Y permíteles también, Señor, disfrutar de unas finanzas saludables, Dios. Gracias por la generosidad de ellos y gracias, Señor, porque también nos sostienes, nos sorprendes y nos das aún más de lo que necesitamos. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos. Espero que el Señor les dé una semana maravillosa. No olviden, estamos en nuestras redes, nuestro WhatsApp. Si quieres hacer parte de los cultos en casa, llámanos, escríbenos
y vamos a estar en tu casa celebrando juntos. Si tienes motivos de oración, no dudes en mandarlos también y vamos a estar orando por ellos. Bendiciones, que termines de pasar un domingo maravilloso y que el Señor te regale una semana llena de bendiciones.